Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. No ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones a Epigmenio, las casas de Bartlett, las de Irmeréndira. ¿Y entonces qué hizo hoy el presidente? Uno más de sus montajes. En plena pandemia, una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente. Investigar el caso, explicarlo, tomar las medidas necesarias para que no se repita, si hubo dolo, castigar a quien tenga responsabilidad y listo. Pero no. El presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar. Hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y, de paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo. En este caso, a un periodista que no se ha sometido a lo que el presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa: adularlo y aplaudirle. Yo no tengo nada que ocultar. El montaje de García Luna, transmitido por la mayoría de los medios de comunicación en su momento, fue condenado por todos. Por mí, repetidamente. Mi error, lo he dicho muchas veces, fue no darme cuenta desde el estudio en donde yo conducía el noticiero. Meses después, en la propia Televisa, revelamos la existencia de este montaje. Que 16 años después el presidente y su corte quieran lanzarse contra mí porque no fueron capaces de articular una sencilla respuesta por una vacuna que no se aplicó, dice todo sobre el nivel del gobierno actual y quién lo encabeza. Lo importante es él, solo él, su imagen y sus rencores. Y ay de aquel que haga notar que el emperador va desnudo. ¿Montajes? ¿Me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión? ¿El que fue a visitar enfermos de COVID y resulta que eran soldados actuando? ¿El que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia? ¿Me acusa de montaje el de las millones y millones de vacunas compradas que ya venían? ¿El que miente con las cifras de muertos por la pandemia? ¿El que dice que gracias a él no hubo crisis económica cuando hay 10 millones de pobres más, hay desempleo, hay empresas cerradas, ahogándose? Me acusa de montaje el que ha mentido, y este es un dato duro, ha mentido 45,000 veces en 2 años y cachito de conferencias mañaneras. Yo hace 16 años acepté el error y he ofrecido disculpas públicas varias veces. Y he enfrentado consecuencias legales. ¿Y él? No. Él, para esconder la realidad, hace un montaje cada mañana. Yo voy a seguir haciendo periodismo, al costo que sea. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de miércoles ya, aquí en Hablemos al Grano. Y bueno, pues veíamos precisamente esta respuesta que tiene el periodista Carlos Loret de Mola ante esta embestida durísima que hoy ha emprendido el presidente de la República. Ya desde ayer lo había anunciado, ya desde ayer había amenazado con dar explicaciones, con dar una respuesta. Lo cierto es que nosotros esperábamos, en ese afán quizá optimista, quizá de pedirle demasiado al presidente de la República, pues que explicara precisamente toda la situación jurídica, toda la situación pues de contradicciones que hubo al momento quizá de dar a conocer este montaje del que hablaba, o bien que nos diera todas las explicaciones de por qué su hermano Pío aparecía con una buena cantidad de dinero que le donaron para la causa de la 4T, o las explicaciones de por qué Bartlett tiene tantas casas, o la secretaria de la Función Pública y su marido también, pues son beneficiarios, por ejemplo, de personajes como Marcelo Ebrard. En fin, todas estas contradicciones, todas estas investigaciones que se han hecho por uno de los medios, quizá ahora de los más críticos para este gobierno, pues esperábamos que diera esta explicación, y no, lo cierto, no está este circo al que nos tiene, pues desafortunadamente tiene acostumbrados a algunos, porque la verdad es que a veces por salud mental ya ni lo vemos, ¿no? Creo que el presidente de la República ha caído en esto que llamamos el ridículo. Pero antes de seguir con estos comentarios, yo le doy la bienvenida, y es que me alegra mucho tener nuevamente en pantalla a José Antonio Pérez Stuart. José Antonio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Felipe, gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Muy bien, gracias a Dios, espero que todos ustedes también se encuentren bien y a la espera de que se pueda incorporar Luisito Martínez, porque es muy difícil, me estaba diciendo, la conexión que hay con Andorra. Entonces, él, como siempre, continuamente allá para toda la relación de sus depósitos y todo este asunto, entonces se le dificulta un poco, ¿no? Si tuviéramos que referirnos de uno de los, digamos, conductores pudientes de este espacio, pues obviamente es el señor Luis Martínez. Tú y yo hemos estado viviendo esta pandemia, pues a como podemos, ¿no? Desde estos enlaces desde casa, pero Luis Martínez, digo, esta vida de lujo que se da, pues ahora no se ha conectado, a ver si durante el programa nos regala presencia y sobre todo sus análisis. Por lo pronto, José Antonio, arrancamos este programa con este video que es prácticamente la respuesta oficial que hace Carlos Loret de Mola ante una embestida, bueno, que ya lo traen en salsa desde hace unos días, que recordarás, otro sesudo periodista también ahora de un portal que se llama Sin Embargo, dicen por ahí en las redes, ¿no? Que revelaban como un hecho contundente de dónde salía el financiamiento de empresas, ¿no? Para un medio de comunicación, como si fuera el gran descubrimiento periodístico, y ahora vemos esta embestida que es el presidente de la República. ¿Qué primeras reflexiones te traen a la mente, José Antonio, de esta manera en la que pues el presidente desperdicia literal el tiempo valioso de un gobernante, de un mandatario, de un jefe de Estado, en hablar de un caso que sucedió hace más de 15 años? Yo creo que nos estamos enfrentando a una lucha entre mafias, tanto las que están auténticamente atrás de Carlos Loret de Mola, como la que representa el grupo de la 4T. Son dos cárteles que están en pugna. Y yo quisiera hacer en ese sentido muy claro que la verdad de las cosas es que muchas veces dentro del periodismo en México no ha habido del todo limpieza. Ha habido siempre golpe bajo, no hemos sido solidarios los unos con los otros, ¿no? Y que dentro de la actitud de muchos que están hoy de enemigos de López Obrador, están otros que los tuvieron desde el primer día con Vicente Fox y los fueron también enemigos acérrimos de Felipe Calderón, como lo fueron, ¿te acuerdas de Enrique Peña Nieto? Todavía ni siquiera Enrique Peña Nieto, bueno, el mismo día de su toma de posición ya se estaba haciendo una concentración allí en Palacio Nacional, renuncia Peña, decía, ¿te acuerdas? Y hubo pintas ahí en Palacio. Es decir, la lucha por el poder en México se ha extendido ya de una manera abierta, cruenta, como pocas veces, incluso ya a través de los medios de comunicación, fuera de los nuestros, y yo quiero ser muy respetuoso con este medio que nos abre las puertas para expresarlos y contigo, fuera de este tipo de medios que son independientes auténticamente, tanto los periódicos tradicionales, muchos de ellos, como muchos columnistas, muchos analistas que tienen décadas, sabemos de sus ligas con los grupos de poder, Felipe. Muchos de ellos responden a los viejos intereses. Si tú me lo permites, rápidamente te voy a platicar una cosa. Por favor. Yo estaba trabajando en el periódico El Heraldo de México y estaba yo de jefe de la sección editorial. Acababa yo de ser papá por primera ocasión. Y entonces, de repente me dicen los dueños del periódico que se me suspende, que no podía yo seguir a menos de que fuera yo a hablar a Los Pinos. Y entonces fui a Los Pinos a hablar con el entonces jefe de prensa de la presidencia, que era el hoy ya fallecido Fausto Zapata Loredo. Y el presidente era Luis Echeverría. Y estuvimos hablando y me dijo él, fíjate lo que son las cosas, para irme midiéndole, como dicen, el agua a los camotes, ¿no? Me dijo, mira, José Antonio, ya que estuvimos en la conversación, en la plática, porque ya no podía trabajar, estaba yo suspendido, a menos de que volviera yo a tener anuencia de Los Pinos, me dijo Zapata Laredo, me dijo Fausto, mira, José Antonio,
La verdad de las cosas es que aquí está la denuncia que vinieron a presentar una serie de tus compañeros del propio periódico. ¿Cómo? Sí, de que tú eres así, de que tú piensas de esta manera. O sea, entre los que fueron a presentar esa denuncia, me la dijo personalmente Fausto Zapata Loredo, estaba Joaquín López Dóriga, Leopoldo Mendívil, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te lo estoy diciendo, mi estimado Felipe, Claro, para claro, que claro. conozcas conmigo, de que hay mafias dentro del periodismo, ¿no? De que cuando tú eres independiente, tienes un criterio, un punto de vista distinto, entre ellos mismos empiezan a bloquearte, y ahora muchos de estos que están atacando a López Obrador justificadamente y que se defienden de él también de forma justificada, los conozco. Fueron algunos de los que fueron a pedir que me cesaran, porque yo no pensaba, ¿no? Como el régimen, fueron de los que finalmente provocaron que el intento de secuestro de uno de mis hijos, fueron los que finalmente llevaron a que el gobierno de Echeverría pidiera mi cese y quedara yo 2 años sin empleo. Y entonces es gente que ha vivido del poder. Si revisamos los antecedentes de muchos de estos periodistas que hoy se ponen como víctimas de López Obrador, vamos a encontrar acusaciones, fíjate, de drogas, de consumo de estupefacientes, de que estuvieron involucrados en operaciones indebidas, de que fueron corridos de medios de comunicación oficiales, incluso por malversación de fondos. ¿Ya me entiendes? O sea, yo ahora sí, que como dicen, ni quito ni pongo por ninguno de ellos, ¿no? Pero sí, te estoy narrando y estoy manifestando mi propia experiencia de vida para decirte que muchos de estos siempre se han visto ligados a los grupos en el poder, que muchos de los viejos medios desde los cuales hoy se ataca a López Obrador fueron periódicos nacidos por el viejo sistema, ¿no? Que muchos de estos medios de comunicación fueron creados por los viejos grupos del poder, ¿no? Empezando por Televisa, que sabemos que Televisa nació como producto de la asociación de 2 familias de expresidentes, ¿no? La familia Alemán y la familia de los Ávila Camacho Farril. O sea, y entonces muchos reporteros, muchos periodistas, muchos medios de comunicación nacieron al amparo de todos estos grupos. Entonces, se están dando entre ellos. Esa es la realidad de las cosas. Es lo que, para empezar, o sea, como tú me dijiste, te manifiesto o expreso, siento, o de bote pronto. Esa es la impronta que tengo del asunto. Porque incluso, y mira que mejor que alguien como tú, José Antonio, que realmente conoce a los actores que estaban y que estuvieron durante muchos años y que hoy por hoy, como dices, se dan golpes de pecho, pero que tienen un pasado. Y eso creo que opiniones como la tuya, por eso nos atrevemos en estos espacios, poner las cosas como son, hablar al grano, como dices, como decimos, para conocer precisamente los antecedentes, José Antonio, porque si bien, como ahora lo narramos, sí hay una hipersensibilidad del presidente de la República ante cualquier crítica que le hacen de los medios, que dicho sea de paso, un medio independiente tiene vamos a decirle así, ni siquiera un derecho, la obligación de señalar los errores que hay de una administración, sea la que sea, que creo que ese es el sentido, o ese es lo que nos da sentido a los medios de comunicación, señalar lo que no está bien, quizá con un poquito de visión del gobierno para corregir el camino. Y por otro lado, tenemos también esta corriente, como bien dices, y lo recordamos muy bien, por ejemplo, los que estuvimos en las administraciones tanto de Vicente Fox en su momento o de Felipe Calderón, cómo veíamos también este ataque sistemático, como dices, de un grupo, de una mafia, literal, de una mafia del poder, como se dice, de los medios de comunicación, que ponían las facturas en la mesa así que, como dices también, me consta de cómo ponían las facturas a cambio de su silencio. Y esas facturas estuvieron en 2 administraciones que me consta, estuvieron ahí pagando o cobrando, digamos, este silencio, el ya no hablar bien, porque nunca hablaban bien de ellos, ¿no? Pero sí este ataque sistemático,
que funcionó hasta ahora, curiosamente, con Andrés Manuel, donde se están dando de topes tanto los medios o estos supuestos medios, ¿no? Honestos, transparentes y demás, y el propio gobierno, que bueno, no canta mal las rancheras, José Antonio. Así es, así es, así es. Pero muchos han sido vividores, medios que han vivido de eso, del golpe, ¿no? De la factura, de la compraventa de favores. Hay muchos negocios ahí alrededor de eso. Los hemos vivido. Lo conocemos, lo sabemos bien. Pero vamos a hacer una pausa. Este programa, como ven, está sacando chispas. Así es que vamos a esta primera pausa aquí en Hablemos al Grano y regresamos para seguir con este tema que vale mucho la pena, sobre todo dicho por alguien que ha vivido esta historia, que ha padecido esta historia, ¿no? De silenciamiento, de pedidas de renuncias. Y bueno, vamos a hacer esta pausa y regresamos. Estamos en Hablemos al Grano. Somos fabricantes. Galindo. Galindo. Estamos de regreso aquí en Hablemos al Grano y como veíamos antes del corte, pues Antonio, con eso quisimos abrir este programa, pues a propósito de esta forma, y miren que podríamos dejarla pasar, podríamos hablar de otros temas, podríamos hablar de Félix Salgado y sus ocurrencias de ir a cerrar el INE, en fin, de estos candidatos, ayer hablábamos de estos candidatos, que uno de ellos por lo pronto tiene previsto clavarse de 40 millones, 25, porque pues así son los negocios. Pero creo que hoy vale mucho la pena hablar precisamente de fondo, ahora sí que hablando al grano de lo que realmente sucede en los medios de comunicación, porque ya estuvo suave de verdad, que si no es uno, sale y se rasga las vestiduras porque le están pegando todos los días y sale con la mañanera diciendo que no dicen la verdad y vemos que no hay un desmentido de todas las investigaciones que se hacen y particularmente este medio Latinus y particularmente Loret de Mola, que es quien ha estado, enfrentando estas embestidas del gobierno, pues por el otro lado está la versión de quienes hoy, digamos, han vivido por muchos años con la charola de periodistas y más bien se han dedicado pues a acomodarse más bien a estas acusaciones que en el fondo, José Antonio, y mira que ahí sí tiene razón Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que tenían privilegios, que efectivamente había muchísimos periodistas. Él ya dio algunos nombres, y no solo nombres, puso facturas que efectivamente son reales, ¿no? De muchos periodistas que se ajustaban, que ponían sus condiciones para el nuevo gobierno, para los nuevos gobiernos, particularmente y de manera más evidente cuando llegaron los gobiernos del PAN, pues a descubrir o a develar toda esta podredumbre que había en las relaciones entre periodistas, entre medios de comunicación y el gobierno, situación que fue saneada un poquito antes, quizá prácticamente desde la llegada de Vicente Fox al gobierno, y que bueno, ajustó más bien como el tema para que funcionara, y seguían lo que dice Andrés Manuel. Lo cierto es que los embutes, los chayos, toda esta cultura de embutes que por muchos años silenció a muchos periodistas, a muchos columnistas, a muchos medios de comunicación, y que hoy por hoy, bueno, pues Andrés Manuel decide abrir esta cloaca donde efectivamente nos damos cuenta que había muchos periodistas en la nómina, y no solo periodistas, familiares de periodistas, en las nóminas de Secretaría de Gobernación, por ejemplo, todos lo vimos, todo el mundo damos fe de que ese tipo de situaciones había, de que había periodistas que le hablaban al jefe de prensa o al director de comunicación de Segov, decía, oye, tengo ahí a mi hijo, tengo ahí a un familiar, no lo corras, déjalo ahí, déjalo que cobre, que no vaya. Y son historias reales, historias que pueden doler mucho en el periodismo, pero que suceden y que de ahí Andrés Manuel toma para efectivamente hacerle frente pues a esta mafia del poder, por decirlo así, José Antonio, que no se cuadró con él porque finalmente muchos se han cuadrado, han pedido la bendición de Andrés Manuel López Obrador, y muchos dijeron, no estamos de acuerdo, y empezaron esta embestida. ¿Tú cómo lo lees, José Antonio, después de tanto tiempo? Esa situación que, insisto, sigue latente, sigue viviendo, sigue de poder a poder, ¿eh? Sí, son dos cosas. Lo que tú tocas es muy cierto. Mira, hay dos cosas que no han quedado en claro. Efectivamente, del lado de Andrés Manuel López Obrador hay muchos puntos oscuros en relación a actos de presunta o real
corrupción de familiares o parientes, ¿no? Que no ha quedado en claro. Y del otro lado de Loret de Mola, pues hay también casos que no se han aclarado, ¿no? Como es el uso que él hizo, uso de paraísos fiscales, cómo siendo un periodista modesto pudo comprar en efectivo en millones de dólares un inmueble en Estados Unidos que colinda con el del jefe de la policía al que le estaba prestando protección al Chapo Guzmán, me refiero a García Luna. Es decir, resulta muy curioso todo este asunto, ¿no? También de la vida personal, de las propiedades de este Loret de Mola, no aclaradas, de dónde viene ese dinero, de dónde llegaron esos recursos, cómo es que pudo pagar en efectivo, en millones de dólares, y estar cercano allá en el estado de la Florida, a García Luna, ¿no? Al que por otra parte se vio involucrado con el asunto de Cassés. O sea, allí hay miga, ¿no? Para ti y para mí, que somos periodistas, que nos gusta la investigación, que hacemos periodismo, que vamos a la verdad, pues yo creo que sí hay mucha miga en contra de o en torno a la figura de Mola, ¿no? Porque tenemos que ser honestos, o sea, no, si vamos a decir la verdad, pues hay que decirla, punto, ¿verdad? Exacto, sí, exacto, sí, si vamos a hablar, órale pues, ¿no? Sí, ahí está. Y entonces, a ver, él tiene que aclarar también muchas cosas, porque es como el asunto del dinero que le encontraron en Andorra a la hija de Beltrones, ¿no? Que está vinculado ese dinero Exacto. con un funcionario de Televisa. Sí, pero que a su vez las autoridades judiciales allá en España consideran, estiman que ese dinero, la verdad, no es que fuera del amigo de la hija de Beltrones, y que era funcionario de Televisa, sino que más bien era una mordida, un embute, ¿no? Un soborno simulado de Televisa a Beltrones por la aprobación de la famosa ley Televisa. ¿Ya me entiendes? O sea, hay muchas cosas que no sabemos, apenas son las puntas del iceberg, ¿no? Apenas de lo que se deja entrar. Entonces, ni López Obrador ha aclarado todo, ni Loret de Mola ha aclarado todo. Ahora, también del otro lado, ¿qué es lo que está pasando? Que López Obrador efectivamente se echó a los medios de comunicación tradicionales porque no les dio dinero. O sea, a diferencia de lo que venía haciendo o hicieron otros gobiernos con los medios, ¿no? De que había una gran cantidad de dinero para que hablaran bien, no les hizo caso. No firmó los convenios, no les renovó los contratos a esos famosos columnistas mexicanos, ¿no? Y entonces estos pues lo han empezado a atacar. Y han encontrado cosas, efectivamente, cosas negativas, y le han explotado. Entonces los dos se han aferrado a su macho. López Obrador dice, no les doy dinero, a mí no me van a seguir sacando lana para hablar claro. de mí. Y del otro lado dicen, no, pues entonces te buscamos y te pegamos. Entonces estamos nosotros, los periodistas que realmente no recibimos dinero, ¿no? Que no estamos en el chayote, que no nos están manejando. Silenciando, ¿no? Tirando línea, como se dice ahí. Así es. Pues estamos teniendo que decir la verdad y decir, señores, de los dos lados hay puntos negativos, ninguno de los dos es una blanca, pues son blancas palomitas, ninguno, ¿no? Y tienen que dejar las cosas en claro, porque hay cosas chuecas, hay cosas raras, hay cosas, mira, vamos a hacer una cosa, a ver, nada más te voy a poner un ejemplo. Una persona, ¿no? Que se hace llamar Broso, invita a su programa de televisión a un funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces jefe del Distrito Federal, ¿no? O gobernador de lo que antes era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y cuando llega, para sorpresa del funcionario, le pone una película donde revela cómo este funcionario estaba recibiendo dinero. ¿No es cierto? Exacto. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Yo que trabajé en Televisa más de 10 años, que fui director, que trabajé ahí con Emilio Azcárraga, el Tigre, y con Emilito,
ahora presidente de la institución. Oye, ¿quién le dio esas grabaciones a Broso? Claro, ¿No? claro. ¿Quién se las dio? ¿Cómo? Es decir, ¿tú crees que Broso de suyo iba a lanzar al aire ese tipo de programas? ¡Hombre! Y que se lo iban a Ya permitir mero. en Televisa. No, pero ni por Dios, ni mucho menos. O sea, fue un golpe, fueron golpes, ¿no? La verdad de las cosas. Exacto. Y entonces ahora, pues hay venganzas, ¿no? Y hay pago de facturas, ¿no? Y entonces es lo que estamos viviendo. Por eso yo digo que es una confrontación de mafias, de grupos. Del otro lado está el Madrazo, está Roberto Madrazo. No, que dice que él no tiene nada que ver, no, pero que sí su hijo, fíjate, dice que sí, que reconoce que sí tiene que ver su hijo y su yerno, curiosamente. Bueno, pero cuando habla de la agencia Latinos habla en plural. Ah, caray. ¿No? O sea, ¿por qué habla en plural de la agencia Latinos si él no tiene nada que ver? Él no tendría que hacer ninguna aclaración, ni hablar en plural, ni salir en defensa de Latinos. Es decir, hablen con mi hijo y hablen con mi yerno. Yo no tengo nada que ver, ese es un tema que no me interesa, ¿no? Y sin embargo, dice, bueno, yo no, pero... Él, ¿te acuerdas en la declaración inicial? ¿Qué es lo que habla en plural? Y dice, sí, ya esperábamos que viniera un golpe. Claro. ¿Cómo que esperábamos? O sea, o tienes o no tienes, o es de tu hijo o es tuyo, tienes que ver o no tienes que ver, ¿no? Oye, es un negocio en el que está tu yerno y en el que está tu hijo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Ahora sabemos perfectamente que Roberto Madrazo y López Obrador, ambos tabasqueños, enemigos de toda la vida, políticos de toda la vida, formaban parte del mismo partido, del PRI, ¿no? Pero que Roberto Madrazo se mantuvo como gobernador del estado de esa entidad a pesar de todas las pruebas, del camión que llegó con la demostración de pruebas en su contra, de cómo había comprado el voto, de cómo había sobregirado todos los gastos de campaña utilizó al PRI, a todo el aparato del sistema para mantenerse en el poder. Lo sabemos. Y eso aconteció en el gobierno de Ernesto Zedillo. O sea, son viejas facturas, Felipe, son viejas facturas, exacto, ¿no? Que se están cobrando entre los grupos de poder y que entonces quieren que tomemos partido, ¿no? Unos y otros. Y yo creo que lo que tú estás haciendo y este medio está haciendo es muy bueno, de manera verdaderamente independiente, ¿no es cierto? Analizar el asunto y decir, tú tienes cola y tú también, la verdad de las cosas, ¿no? Exactamente. ¿Sabe? En que la figura cuya honorabilidad fue puesta en tela de juicio y de duda fue Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga, de los compañeros, te digo que él fue de los que pidió mi renuncia. Tú lo conoces. Del Heraldo de México, vamos, nos conocíamos desde que éramos reporteros. Él tenía la fuente de la iniciativa privada. Bueno, entonces, luego se hizo muy amigo, como cubría el sector, se hizo muy amigo del entonces secretario de Hacienda, que fue el señor José López Portillo. A la sazón es escogido por Echeverría para que sea su sucesor, y a partir de ahí se viene una relación entre ambos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que luego viene a Joaquín López Dóriga le dieron una chamba, le dieron un hueso para que estuviera al frente de la televisión oficial. Pero la televisión oficial ahí tuvo conflicto con la hermana, con Margarita López Portillo. Exactamente. Tuvo el puesto, se confrontan los dos, se pelean, lo echan verdaderamente a Joaquín López Dóriga de la televisión, y bueno, la que se arma. Era más grave el asunto porque se hablaba en aquel tiempo, y si se revisan los medios de comunicación, verá la gente que no le estoy diciendo mentiras, que se hablaba de un López Dóriga que consumía estupefacientes, que era consumidor de drogas, que tenía graves problemas en ese tenor, que había estado involucrado con permisos de importación de mercancía para favorecer una tienda que tenía en Polanco su esposa,
En aquel tiempo su esposa, Niobe Ostolaza, a quien conocí también porque trabajamos juntos los tres en el Heraldo. Ella era la jefa la encargada del área de análisis psicológico, digamos, de evaluación de personal, y ahí se conocieron, etcétera, se casaron, muy bien. Entonces, de eso lo acusaron, fíjate, estoy narrando, no estoy diciendo yo, no lo estoy acusando yo, estoy narrando lo que se, entonces, lo acusaban de todo ese asunto. Todo eso salió a la luz, fíjate nada más. O sea, que la gente que hoy ve lo de Loret de Mola con López Obrador, se quedaría boquiabierta de revisar todo lo que salió en aquel tiempo en la confrontación entre los López Portillo y Joaquín López Dóriga. Exactamente. Sí, viene un gran enfrentamiento, a grado tal de que se salió a la luz pública todo ese asunto de Joaquín. ¿Ya me entiendes? Luego ya se acabó el gobierno de López Portillo, etcétera. Joaquín pudo regresar a Televisa, ya en medio de la debacle que tenía Jacobo Zabludovsky, ¿no? Porque había sido reportero también de Televisa Joaquín. Y entonces, o sea, no es la primera vez que nos enfrentamos a una cosa de esta naturaleza, ¿eh? Y hay que recordar también otra cosa, que muchos de los medios de comunicación fueron creados por gente del viejo sistema. O sea, muchos de los medios de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Y que los Excelsior, los Universal, el Sol de México, están ligados, ahora sí, como dicen, a la vieja mafia del poder. Eso es cierto, eso es indiscutible. Eso sí. No se puede tela de duda, hay datos que podemos revelar. Eso está muy interesante. Teníamos que hacer este reencuentro de historia del periodismo para que podamos poner en contexto este relajito que se trae la presidencia de la República y un periodista. Vamos a hacer esta pausa y regresamos. Estamos aquí en Hablemos al Grano. Esta secuencia, estos bloques, José Antonio, que hemos dedicado precisamente a conocer de fondo lo que está sucediendo para muestra este último pleito, pero haciéndole, como bien hace este recuento histórico de lo que ha sido la relación del poder o del gobierno en turno con los, pues con estas mafias, como las ha identificado Andrés Manuel López Obrador, del periodismo, de la comunicación, donde han sido, pues, negocios redondos para muchos, donde ha sido el desaparecer a algunos, el silenciar a otros, el pedir las renuncias de otros. José Antonio, esto valía la pena, es sano hablar de este tipo de cosas, de cómo son realmente la relación real de pues de la mafia de la comunicación, de algunos grupos mafiosos de periodistas, ¿no? Que han sobrevivido al poder y del poder como digamos, pagando estas facturas de manera permanente hasta que, bueno, pues hasta ahora vemos con Andrés Manuel, que hemos visto otras cosas que seguramente no podíamos haber encontrado, como que algunos empresarios pagaran esta millonada de impuestos, como pues en los anteriores gobiernos quizás se las perdonaban o decían, bueno, tú págame la campaña, págame de otra manera y no pasa nada. Y lo cierto es que Andrés Manuel, que ha roto cualquier paradigma, digamos, de formas de gobierno, pues hoy está marcando una pauta también en la relación con los periodistas, porque también hay que decirlo, a Andrés Manuel no le gustan las críticas, José Antonio, a él es... Así es. Alíñese, a mí tráteme bonito, y como decía también López Portillo, ¿no? No pago para que me peguen. Entonces, hoy me queda claro que Andrés Manuel está retomando esa lógica de José López Portillo, de yo no pago para que me peguen, ¿no? Y como vemos, tiene ahí también a un grupo de, pues a cada vez, creo que más numeroso de periodistas o de supuestos periodistas que están, no solamente reconociendo el trabajo que hace, sino sumándose a esta vocería permanente que hay todas las mañanas, pues de sus formas, de su particular forma de ver el gobierno, José Antonio. Pero a ver, hablábamos también de que efectivamente se han hecho estos grandes negocios con grupos, vamos a decirlo así, de comunicadores, ¿no? O de empresarios de la comunicación que ponen un periódico o compran una concesión o se hacen de un canal de televisión
siempre y cuando estén alineados al poder. Y eso me queda claro que ha sido de manera permanente, ¿no? Así es. Mira, hay dos cosas. Tú tocaste, estás en el meollo y la gente debe de conocer, pero tocaste el punto, Felipe, muy bien. Hay dos áreas que hay que distinguir, ¿no? De medios de comunicación nacidos como producto del sistema político mexicano, del viejo sistema, y que se mantienen aún, y del otro lado, ex reporteros, ¿no? Que trabajaron en estos medios y que luego ya fueron encontrando una beta de sobrevivencia personal y de enriquecimiento. Yo diría, a ver, beta de enriquecimiento y empoderamiento económico, financiero, personal, a partir precisamente de la, entre comillas, publicidad oficial, exacto, multimillonaria, que los presidentes en turno les daban para tenerlos contentos, callados y siempre con alabanzas. Eso es. Exactamente. Y yo decía, los grandes medios, mira, ahí está, hice yo el caso de Televisa, que conocí muy bien, trabajé con el Tigre Azcárraga por años, le ayudé en todas las operaciones, es más, intervine en toda esa operación cuando se rompió la sociedad entre él con la familia alemán y con la familia de los Ávila Camacho. Entonces, te repito, Televisa es producto de una sociedad anterior llamada Telesistema Mexicano, en la cual participaban las familias de Miguel Alemán, expresidente de México, riquísimo, con muchísimos negocios, ¿no? Y la familia de Ávila Camacho, ¿no? Que estaban representados se llamaban O'Farrill Ávila, porque O'Farrill se casó, Rómulo Farrill se casó con una de ellas, entonces tenían el poder. Y se asociaron con los Azcárraga y de ahí viene Televisa, pero empezando por ahí. Otro del ámbito del periodismo en México, oye, pues llegó un momento dado en que todos los medios de comunicación estaban en manos, Felipe, en manos de los amigos de Echeverría. ¿De qué? De los Vázquez Raña, la principal cadena de periódicos de México, ¿no? La antigua cadena García Balseca, luego ya la Organización Editorial Mexicana, ¿en manos de quién estaba? Bueno, de Vázquez Raña, ¿no? Pero hay que recordar que todo fue producto de la venta que le hizo el gobierno de Luis Echeverría de ese medio de comunicación. El primer director que tuvo después del asesinato de don Eugenio Garzazada, la muerte del general García Balseca y todo ese asunto, ¿quién fue? El secretario de Gobernación de Echeverría, Mario Moya Palencia. Fíjate nada más, o sea, él estaba al frente de toda la cadena periodística los años. Luego, en el Universal, ¿quién estaba? Bueno, Luis Echeverría le creó, y no miento, ahí están los datos oficiales. Ahí está la historia, ahí están los documentos, exacto. Los documentos, ahí está, se creó un fideicomiso para el favor del periódico Universal. Fíjense, ¿cómo es posible? ¿No? Exacto. Y en fin, si nos vamos dando cuenta, luego, ¿quién compra finalmente Excelsior? Otro de los Vázquez Raña. Entonces tenemos a la Organización Editorial Mexicana con un hermano Vázquez Raña, el Excelsior, con todo ese grupo de imagen, ¿no? Que se llama Grupo de Imagen de Verdad, que es el otro de los Vázquez, ¿no? Aldair Vázquez Raña. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿No? Tenemos el grupo de fulanito de tal, el grupo de... Son grupos nacidos del sistema, creados alrededor, que han girado alrededor del sistema. Y entonces, que están en pugna, ¿no? Obviamente con el nuevo grupo que llegó al poder con López Obrador. Y los dos se están pegando con todo lo que tienen a su alcance. Todo. Y del otro lado están los periodistas, digamos, independientes, pero que se fueron empoderando económica y políticamente, ¿no? A partir de crear sus propios canales, medios, ¿no? Que recibieron jugosísimos contratos, ¿no? Inyecciones económicas de sexenios anteriores. Eso hay que reconocerlo, tenemos que admitir la verdad, y eso ellos también lo tienen que reconocer, ¿no? Y entonces, claro, llega López Obrador, ya no da dinero y se le vuelcan todos encima. Y mira, es el caso de Troya, claro.
Oye, es el mismo caso de lo que del enfrentamiento que ha tenido López Obrador con todo este grupo de Krause y demás, ¿no? Que a través de Televisa y recibían jugosos dineros, porque había una alianza allá entre Televisa y todo este grupo de Krause, ¿no? Con Octavio Paz, y que hacían programas, telenovelas y se promocionaban las revistas de todos ellos. ¿Te acuerdas? Ah, exactamente, tú lo sabes perfectamente, Felipe. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Recibían mucho dinero. Llega el observador, les corta la mesada, saltan y entonces le pegan. Entonces, el problema que tiene López Obrador, a mi juicio, es que es un mal estratega. Y ha cometido el mismo error que cometió Adolfo Hitler. El error de Adolfo Hitler fue que abrió todos los frentes en su contra. En lugar de luchar en solamente un frente. Uno por uno, exacto. Pues si uno por uno, no, abrió todos, pues claro. Entonces, es lo que ha hecho el observador. Se ha echado a todos en contra y por eso le están pegando por todos lados, ¿no? Digo, sin defenderlo, porque exacto, insisto, sí. Hay muchas cosas oscuras de él que deben ser aclaradas, ¿no? Exacto. Muchas cuestiones relativas de ineficiencia, de corrupción, de toda esta cuestión familiar, de negocios, que están empañando su administración y que otra persona que verdaderamente quisiera trascender y pasar a la historia como un gobernante limpio, ya hubiera aclarado y él, para su desgracia, no lo ha hecho, ¿no? Exactamente. Es que fíjate que esa es la tarea que debió, y eso hay que decirlo con esta visión también crítica hacia nuestra carrera de la comunicación, José Antonio. Esto es el trabajo que debieron haber hecho Vicente Fox. Vaya, desde que ya se hablaba de esta alternancia en el poder, ¿no? Desde que llegó Vicente Fox, desde que estuvo Felipe Calderón, con el propio Enrique Peña Nieto, si realmente en el fondo hubieran querido poner en orden toda esta relación de podredumbre de tantos años y de tantos millones y de tantos embutes, lo hubieran hecho. Ahora se llama Andrés Manuel López Obrador, al que le toca, digamos, batallar con este enredo. Pero lo cierto es que si se hubieran hecho las cosas hace más de 20 años, ¿no? De realmente ordenarse para digamos, limpiar toda esta podredumbre, yo creo que sí hubiera sido un golpeteo similar, eso sí te lo aseguro, de un día y otro también de pegarle al presidente, pero si realmente hubiera esta visión de Estado, de sanear de una vez por todas, les hubiera convenido. Hoy Andrés Manuel lo está haciendo a su modo y creo que muy mal, como dices, pero eso es algo necesario, esto de sanear, no de exhibir, José Antonio, porque lo cierto es que hay que decirlo. A ver, si hay convenios, si hay estos contratos que se hace con los medios de comunicación, démosle la mejor visión para difundir, para apoyarse de la difusión y lanzar estas campañas sobre vacunación, sobre educación, sobre estas cosas que técnicamente por la ley están establecidos, José Antonio, y donde año con año cada dependencia de gobierno tiene un presupuesto asignado para la compra de espacios, efectivamente, para que se puedan dar a conocer sus programas. Si realmente esto funcionara, porque ya está en el papel, ya está escrito, ya existe esta ley incluso de cuánto debes invertir en los medios y cómo se aprueba este presupuesto. Si realmente se aplicara como es, creo que ni siquiera tendrían tantos problemas, ni siquiera los anteriores gobiernos hubieran tenido tantos problemas. Pero obviamente, si hay un Joaquín que te pone la factura en la mesa, pero hay también en Tabasco, como lo hay en Monterrey, como lo hay en todos lados, que llegan estas facturas que, insisto, me consta haberlas visto, así que no hablo de lo que no haya visto, facturas que llegaban para silenciar o para parar una bronca, ¿no? Pues evidentemente el gobierno, ¿no? Que a veces no se caracteriza por hacer valer la ley, ¿no? Pues empieza a pactar por fuera. Dice, bueno, pues ya cómprale la publicidad, y lo ponemos entre comillas, que está pidiendo este periodista para que no nos esté fregando. ¿Cuánto cuesta su silencio? Y se la fueron llevando así. Hoy por hoy, claro, cuando al paso de los años, pues el problema ya no se resuelve con uno, sino con un bloque que decide unirse, pues porque la tajada presupuestal para mantener a los medios de comunicación es bastante grande. Así es que el tema no está fácil para Andrés Manuel, José Antonio. Así es que vamos a hacer esta pausa, ¿qué te parece? Y vamos concluyendo, a ver si ahora sí se anima el señor
Luis Martínez Alcántara a cerrar este bloque con nosotros aquí en Hablemos al Grano. Vamos a esta pausa y regresamos. Galindo. Galindo. Aquí en este último bloque de Hablemos al Grano. Lo cierto es que ha sido una lástima que no hemos podido tener este enlace adecuado con Luis Martínez Alcántara, que también conoce de censuras y también conoce de renuncias. Bueno, José Antonio, ¿cuántas veces te pedían a ti que en el proyecto en el que estabas, que ya Luis Martínez le bajara de 2 rayitas a su intensidad editorial? Así es, sí, muchas veces sí, porque como yo era director de un periódico y lo tenía como columnista, como un muy buen columnista y analista político, las críticas que hacía desde la presidencia, me decían que ya terminara, que le bajara con él. Es más, un día aquí entre nos me dijo, me manda a llamar Jacobo Saludowski, me dice, oye, ya dile a hombre, que refiriéndose a Luis Martínez, ajá, que ya deje de estar atacando al presidente. ¿No ves que nos dan lanita de ahí? Bueno, dice no a mí, al periódico. Al periódico del proyecto, claro. Es que, ¿sabes qué, José Antonio? Creo que sí es el momento, y ahora que ya se abrieron las cosas, ahora que ya se están diciendo sus verdades, creo que es muy importante que nosotros, que sabemos esta historia, que nos conocemos, ¿no? Que vimos que, mira, si personajes como Álvaro Delgado, ¿no? Otro de otra mafia también, se atreve a publicar lo que le pasa a Hacienda o lo que le pasa al gobierno, que eso también, hay que decirlo también, así funcionan esas famosas investigaciones profundas que hacen, es porque porque esa información no sale, y tú lo sabes que hemos estado en oficinas de prensa, si en un área de comunicación decidimos que no sale una información, no aparece en los medios. Aparece en los medios lo que sale, lo que le pasa a todos los medios de comunicación. Eso también hay que, no podemos pecar de ilusos. Y claro que hoy por hoy, si el gobierno tiene información, a propósito de esta investigación de quién es el dueño de Latinos, pues se la pasó al gobierno, José Antonio, que además no es muy difícil dar con estos datos, y como bien decía el presidente de la República, sabía yo de quién era Latinos. O sea, es un tirito que se aguantó hasta donde pudieron, hasta antes de darlo a conocer, pero si hablamos de estas mafias, de estos grupos, todos sabemos quiénes están detrás de cada grupo y quiénes le meten dinero, y los nombres de los políticos que además están fascinados con tener siempre un medio de comunicación. Es como su segunda aspiración después de tener un cargo, pues tener un medio de comunicación. Así ha funcionado, como dices, por años. Entonces, creo que si ahora vamos a sacar este tema, es importante poner en este contexto de que efectivamente tan malo es el Pinto como el Colorado, y lo que realmente la audiencia debe conocer de lo que somos como medios de comunicación, y ya serán efectivamente los lectores quienes ven, quienes consumen nuestro contenido, si deciden casarse con esta idea que traemos nosotros o buscan otra alternativa informativa. Pero no podemos estarles mintiendo o darnos baños de pureza de que nosotros no, y en fin, como luego también se ufanan en estas aras de la democracia y de la transparencia informativa, Antonio. Oye, y que mira, yo creo que lo mejor de lo mejor es que, como sucedió cuando se produjo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se desgarró el templo, el velo del templo, ¿no? Es decir, y esto es muy importante, se desgarró. Uh-huh. Y esto significaba que ya no era necesario, que ya no había nada oculto, ¿no? Que ya había quedado en claro que Jesucristo, que Dios se había manifestado, que era Él. Entonces, cuando muere, tiembla en la tierra, resucitan, salen muchos que habían muerto, salen, así lo narran los escritos del momento, y en el templo se rasga el velo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya no hay, por lo tanto, nada oculto, ya no hay nada que quede por detrás, todo está a la luz. Exacto. ¿No? Es decir, ya, bueno, esto está pasando, que le sirva a la gente. Latinos no es un proyecto independiente, la verdad. Latinos no es el esfuerzo de un solo reportero que se las daba de que él hacía las investigaciones, de que él conseguía los grandes
los grandes informes, los datos. No. Nada de eso. Nada de eso. Nada. Las mismas manos que le entregaron el informe a Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca de Peña Nieto y señora, son las mismas manos que le han entregado a los de Latinos, ¿no? Los datos en contra de López Obrador. Pero son también las mismas manos que a López Obrador le han permitido conocer que detrás de Latinos están toda esta bola también de todos estos mafiosos, claro. O sea, y que Latinos no es el esfuerzo, quedó bien claro. Es decir, ya la gente, entonces ya mire, quien quiera ver Latinos y oír a Loret de Mola, ya sabe que no es un periodista independiente. Exacto. Ya sabe que detrás de él están los priistas del viejo cuño, el viejo PRI, los madrazos. Y esto lo digo por apellido, no por grosería, ¿no? Están ahí, ¿no? ¿No es cierto? Exacto. Es decir, que están ahí, y lo que representa toda esta corriente de los madrazos y demás, o sea, y aureoles, o sea, qué casualidad, por una parte madrazo, ¿no? Y por otra parte aureoles. Y ambos del PRI y del PRD unidos a través de la coalición Va por México. Qué casualidad, ¿no? O sea, hay cosas ahí donde te das cuenta de que son las mafias del poder que están en contra de la hora grupo en el poder, de otra mafia que es la del observador. Es una lucha entre ellos, hay que dejarlos que se despedacen, no hay que meternos en medio, Felipe, no hay que salir en respaldo de ninguno, porque los dos son corruptos, los dos grupos son dictatoriales, ¿no? El otro día me llegó por ahí un WhatsApp de cuyo remitente es de una persona de cuyo nombre no quiero ni acordarme, donde decía que no había que seguir reproduciendo las denuncias que se hacían acerca de cómo los diputados supuestamente católicos del PAN habían votado leyes en contra de la iglesia, fíjate, siendo ellos o presumiendo de católicos, porque decía, los que quieren que se reproduzcan esta información están en contra, fíjate lo que dice, están en contra de la nueva democracia, dice textualmente, de la joven democracia mexicana, nacida del PRI, del PRD y del PAN. Por favor, imagínate tú nada más, ¿no? Cuando son iguales. ¿Sí? Los del PRI unidos al PAN y al PRD en Va por México nos dicen, es que hay que votar en contra de López Obrador porque él quiere una dictadura, porque nada más quiere el partido único. ¿Y qué tuvo el PRI durante más de 70 años en México, Felipe? Claro. Eran igual, la Cámara de Diputados y la de Senadores solamente la tenía el PRI, ¿no es cierto? Controlaban, en la Suprema Corte de Justicia estaba a las órdenes del presidente. El primer mandatario de la nación era intocable. Aquellos periodistas que osábamos decir algo en contra nos corrían de los medios. A mí 2 presidentes lo hicieron, Felipe. 2 presidentes de la República lo hicieron, ¿no? Echeverría y Cedillo. Así, y mandaron decir, todavía me acuerdo el día que Emilio Azcárraga dice, a los 8 días de haber tomado posesión Cedillo, me dijo, fuimos llamados y allí estaba, ahorita no recuerdo el nombre del disque jefe de prensa que tenía Cedillo, que ahora tienen, por cierto, una agencia ahí de disque de encuestas, ¿no? Fernando, ¿de Tejada no? No, me voy a acordar un día de estos, caray. Bueno, y entonces me dijo, a los 8 días, fíjate, Felipe, le dicen, oiga, hay que sacar a Pérez Estúpido del aire. Que ya no siga así. Fíjate, o sea, son los mismos que se quejan ahora de que López Obrador quiere poner una dictadura, cuando ellos la tuvieron, 70 años tuvimos los mexicanos con un libro de texto único y obligatorio para todas las escuelas. Fueron 70 años en los que se persiguió a la iglesia, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Hubo la ley Calles, hubo la cristiada, luego se impuso la famosa educación socialista con Lázaro Cárdenas. Es decir, fueron décadas de unipartidismo, donde nada más se estaban arrodillados los diputados y los senadores. Y ahora estos nos dicen que, que hay que tener un dictador. Pues, ¿y ellos qué fueron, por favor? Sí, claro. Da risa, ¿no? O sea,
López Obrador tiene la misma estructura de gobierno, fíjate, unipartidista, de control total de las dos cámaras, de la Suprema Corte y demás, que la tuvo el PRI durante 70 años. Esa es la realidad. Exacto. Entonces, o sea, y los dos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ambos grupos nacieron en el mismo catre. Y ambos grupos succionaron de la misma ubre. Lo digo en voz. Sí, se conocen perfecto, saben muy bien quiénes son, dónde vienen y cómo, que les duele a ambos, claro. Esa es la cuestión que hay que decir. Son lo mismo. Exactamente, José Antonio. Esa es creo que la parte que queríamos, y que te agradezco mucho que nos traigas a la memoria, de verdad que nos des una buena refrescada de la historia del país, de cómo se fue dando, para entender precisamente estas situaciones que hoy están saliendo al aire, que hoy están, de las que hoy está hablando un presidente de la República. Yo lo digo como si no tuviera otros problemas el presidente de la República, como si nuestro país no tuviera otros grandes problemas, ¿no? De seguridad, de economía, de desempleo, de salud. Digo, caramba, si ya acabamos, ahora sí, el señor presidente, si este gobierno ya terminó de aplicar el 100% de las vacunas, si ya resolvió los problemas de las guarderías que había, de todas las deudas que hay para la misma sociedad, si ya dejó de meterse en estas elecciones, de verdad ya no tiene problemas y de verdad está haciendo un buen trabajo, bueno, pues que el señor se reelija. Y dos, que entonces sí, ¿sabes qué? Que se ponga en orden a quienes estén poniendo desórdenes. Y si es un periodista y si es culpable, que vaya por él. Pero no que esté distrayéndose, José Antonio, y creo que lo digo no por López Obrador, sino por la figura presidencial, por la figura de nuestro primer mandatario, que tiene tantas prioridades, tantas decisiones que tomar, y que le esté perdiendo por un periodista que lo critica. ¿En qué lugar estamos como país si está perdiendo el tiempo buscando cosas importantes? Y no por demeritar la carrera, sino porque de verdad nuestro país tiene mucho más urgencias. Está buscando un periodista, buscándole un caso a un periodista de hace tantos años. En fin, esa creo que es también la indignación que tenemos en este espacio de Hablemos al Grano. Así cerramos la mesa, José Antonio. Una lástima que esta vez Luis Martínez no nos haya podido acompañar. Creo que ya habrá otro momento para que podamos platicar también a largo y tendido de esta historia que hay que rescatar, José Antonio. Yo te aprecio muchísimo que nos traigas a la memoria este tipo de cosas. Muchas gracias a ti. De aquí para adelante, José Antonio, de aquí para adelante nos seguimos con estas historias. ¿Cómo no? Con todo gusto. Muchas gracias a todos ustedes, y sobre todo a este medio de comunicación que tiene mucha influencia, no solamente en México, sino también ya en Estados Unidos. Así es que nosotros hasta ahora no nos financia Roberto Madrazo, o al menos que nos digan otra cosa, pero nosotros estamos trabajando, diciendo lo que consideramos en conciencia y en absoluta libertad, lo que estamos revisando la historia. Hoy fue de la historia moderna del periodismo mexicano y de la relación con el poder, que valía mucho la pena. Gracias, José Antonio, gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de Hablemos al Grano. Vámonos, nos vemos el próximo martes.